Hasta el momento Chile ha tenido 10 textos constitucionales, ninguno de ellos realizado democráticamente. Un panorama que se espera cambiar a partir de este actual proceso constituyente. ¿En qué consiste? ¿Cómo participar? ¿Será esta la manera adecuada de que nuestro país tenga una nueva Carta Magna? No se despegue de Campus TV porque aquí comienza Agenda Región. Yo soy Mónica Suárez, bienvenidos. Hoy nos acompaña el gobernador de Talca, Óscar Vega, vocero de este proceso constituyente. Muchísimas gracias, gobernador, por estar hoy en Agenda Región. Muchas gracias por la invitación, un agrado estar contigo nuevamente y poder compartir el proceso constituyente. Así es, y vamos por partes, gobernador. Primero hablemos de estas etapas, ¿cierto? Es un proceso largo, en definitiva son 7 etapas. Contémosle primero brevemente a nuestros televidentes para ponerlos un poco en contexto de qué se trata cada una de ellas. Bueno, principalmente esto es una consulta que pretende establecer las bases ciudadanas para lo que va a ser la futura Constitución de la República de Chile. Esta es una etapa inicial de consulta ciudadana en que los ciudadanos pueden participar de manera individual y también autoconvocando algunos diálogos locales que hemos denominado, donde se juntan con grupos de 10 personas como mínimo hasta un máximo de 30 y pueden participar contestando las preguntas que están dentro de la guía diseñada para el efecto. Y esto es una guía consensuada con el Consejo de Observadores Ciudadanos, que es el organismo que se ha creado para llevar adelante este proceso y así dar garantía de transparencia, seguridad a todos los ciudadanos y ciudadanas de Chile de que es un proceso que nos va a representar a todos y que no es respuesta solo a la iniciativa de un gobierno en particular. Bueno, luego de eso la presidenta recoge todos estos acuerdos, ¿cierto? Y redacta un texto. A partir de ese momento, ¿qué sigue? En primer lugar, la presidenta va a recibir las bases ciudadanas de cada una de las regiones, las van a sintetizar en un documento que con la aprobación de este Consejo de Observadores Ciudadanos, la presidenta va a entregar al Parlamento de la República. El Parlamento es la expresión de nuestra democracia, es la representación de la soberanía del pueblo de Chile, por lo tanto es en esta instancia donde se va a fijar el itinerario siguiente, si es que se convoca una comisión de expertos en la redacción del texto final o se convoca un plebiscito que apruebe esta base ciudadana o la rechace, o finalmente el Parlamento tome la decisión de convocar a una asamblea constituyente. Ese es un proceso que esperamos lo resuelva el Parlamento porque allí se expresa la voluntad del pueblo de Chile, por lo tanto es el soberano el que debe manifestarse respecto de cómo cerrar este capítulo, pero lo que sí es muy importante que lo que va a recibir el Parlamento es el diseño, es lo que en este caso la familia llamada Chile espera que los constructores, los albañiles, los arquitectos e ingenieros diseñen como casa. No es la casa que van a entregar los ingenieros, sino que es la casa que el ciudadano que la va a ocupar ha decidido tener. Hasta ahora, ¿tiene usted cifras, gobernador, de cuánta gente, por ejemplo, ha participado en todos estos cabildos, grupos en el Maule, por ejemplo? Bueno, tenemos en este minuto una cifra que está cercana a los 300 encuentros autoconvocados, que es una cifra para nuestra región acorde y representativa de lo que es la voluntad de la gente. Ahora, si bien es cierto, son pequeños encuentros locales, que algunos van a discutir la representatividad de ellos, pero lo que claro es manifestar que es un proceso absolutamente transparente y participativo, y ya han estado todos convocados en igualdad de condiciones, se ha entregado la información por distintas vías, y la gente que ha participado es la que se ha accedido a la información y se ha atrevido a opinar acerca del país que quiere. Bueno, diálogos ciudadanos, consejos ciudadanos observadores, se entregan las bases, probablemente hay un plebiscito, un proceso, ¿cierto? Básicamente 7 etapas. ¿Hasta cuándo o se proyecta que esto termine? Nosotros esperamos entregar como gobierno al 2017 las bases
ciudadanas para la futura constitución, y será el Parlamento el que fije el itinerario final del proceso. Nosotros vamos a dejar encaminado este proceso de tal manera que sea el Parlamento de la República, que reitero, es la expresión soberana de nuestro pueblo, el que defina el itinerario siguiente. Y hablando de Parlamento, gobernador, ¿qué tan abiertos están los senadores y diputados de oposición a aprobar este texto? Bueno, es parte del debate y la gracia de la democracia que no necesariamente tenemos que estar todos de acuerdo. Lo importante es que allí la decisión que se tome va a ser una decisión soberana, reitero, y tal vez majaderamente, pero es el Parlamento la expresión más profunda de nuestra soberanía popular, por lo tanto allí lo que se decida es una decisión soberana y en el juego democrático de mayorías o minorías tendrá que aceptar quienes queden en opción de minoría lo que la mayoría resuelva para lo mejor de Chile. Bueno, de eso quiero que conversemos más profundamente un poco más adelante. Usted hablaba, bueno, ya hay 300 personas que han participado en el Maule, sabemos que hay... No, 300 encuentros. 300 encuentros, que tiene toda la razón. Alrededor de 900 personas participando, ¿no? A eso iba, sabemos que hay un proceso por internet, hay un mínimo establecido por parte de este proceso, de un mínimo de encuentros para que sea legítimo. Es que la legitimidad está dada por la participación de la gente. Aunque sea una persona. Por cierto, no. Por cierto. Igualmente. Igualmente, porque aquellos que quieren invalidar el proceso dicen, no, pero esto no es representativo. Y será más representativo no participar, no tener la opinión de la gente, como históricamente se ha señalado, ¿no? Históricamente en Chile nunca se ha hecho una constitución desde el Cabildo Fundacional de la República, una constitución basada en la opinión de la gente, en lo que la gente espera de su país o lo que la gente está dispuesta a aceptar como normas de su país. Esta es primera vez, entonces la opinión y la participación de la gente es realmente vital. Algunos han dicho, mire, nos restamos de participar de este proceso porque este es un proceso ilegítimo porque tiene vicios. Y el vicio, el gran vicio que tiene este proceso es la participación. Y evidentemente para aquellos que son detractores del proceso, la participación no forma parte de su esquema ni su concepción de la vida. Bueno, y para nosotros en Campus TV y en Agenda Región también es importante la opinión ciudadana. Le consultamos a la gente por qué considera que Chile debe tener una nueva constitución. ¿Le parece si revisamos nuestro Vox Populi? Maravilloso. Pasemos a revisarlo. Chile necesita obviamente una nueva constitución política por el tema de que la constitución actual es como prácticamente heredada de la dictadura y solamente se han hecho como reformas y correcciones, pero que no han sido lo suficientemente trascendentales para cambiar la dirección hacia la que apunta el país. Porque se ve en todos los días, la corrupción es muy alta, no hay los casos que han habido de colusiones, la educación está súper mal, entonces básicamente no se puede, necesitamos una reforma constitucional para omitir, por ejemplo, hay omisiones muy pequeñas pero que son muy importantes. Porque fue creada en una época de dictadura, por lo que hay instituciones que no representan a los intereses que actualmente se encuentran como en la población y en el país. Como país igual queremos como un cambio porque estamos como muy en el pasado, como que necesitamos nuevas leyes, nuevas como principios que nos rijan de una forma distinta, ¿no? Como estamos muy centrados, muy estructurados. Aparte que estas mismas como leyes que tenemos ahora llevan mucho como a corrupción, a problemas como más sociales. Escuchábamos ahí la opinión de los jóvenes sobre por qué creen que se necesita una nueva constitución. Básicamente ellos decían, bueno, porque fue heredada de la dictadura, gobernador, pero más allá de eso, de que se haya redactado en el 80, ¿cierto?, en una época difícil para este país, ¿cuál cree a su juicio o a juicio del gobierno es el principal problema de la actual constitución, más allá de haber sido redactada en dictadura? Principalmente, como gobierno observamos que tiene anclaje esta constitución que realmente atentan contra la democracia. Principalmente, mira, hoy el Estado democrático tiene 3 poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, y se nos agrega un cuarto poder que es el Consejo
constitucional, observador que tenemos desde la sombra, que el Tribunal Constitucional califica o no califica la validez de lo que legisla el Parlamento. Un grupo de 10 personas que son elegidas de manera no participativa y no de manera transparente para la ciudadanía entera, define si una ley es aplicable o no aplicable. El Tribunal Constitucional en la práctica se ha constituido como un cuarto poder. Por otro lado, no es lógico en una democracia, en un Estado moderno, que la primera autoridad del país que radica en la presidencia de la República no tenga tuición real sobre sus Fuerzas Armadas, que existe el Consejo de Seguridad, que tiene más atribuciones el Consejo de Seguridad que la propia presidencia de la República. Eso no es aceptable, no es lógico. Y tampoco es comprensible cuando uno mira a Chile en análisis comparativo respecto del resto de los países del mundo, un país que tiene un Estado democrático, un Estado de derecho, donde las instituciones funcionan, no se condice con el tipo de constitución que tiene, que ha sido heredada de un proceso dictatorial donde definitivamente su concepción, su desarrollo y su funcionamiento es un traje a la medida que en el fondo consagra intereses particulares por sobre la voluntad soberana de los ciudadanos. ¿Pero eso qué quiere decir, gobernador? ¿Que Chile desde el año 89, cuando inició su transición, no ha vivido una real democracia? Ha sido una democracia pactada y una democracia pactada con los intereses propios de la dictadura saliente, evidentemente atentatorio contra la democracia que ya 25 años de post-dictadura está en otra etapa de su vida, el país está en otro eslabón de su cadena de crecimiento y por lo tanto esta Constitución ya dio de lo suyo y respondió a un tiempo. Y hoy día aparecen nuevos desafíos que el país tiene que no están garantizados por esta Carta Fundamental. ¿Por qué entonces, gobernador, si tenía todos estos vicios en aquel octubre, hace 27 años, cuando la Concertación gana con este plebiscito del sí y el no, no decide hacer un cambio radical de la Constitución y permaneció hasta hoy día? Porque las decisiones obedecen a un contexto, ¿no? Y en un contexto de una dictadura como la que vivió Chile, evidentemente la salida que se buscó por los actores políticos del momento era modificar los elementos de la Constitución que nos permitiera salir y avanzar hacia procesos más democráticos. Ahora, evidentemente, hay un tema que reconocer con la ciudadanía, que esta Constitución, los actores se fue acomodando. Esta democracia de los consensos, que pareció ser una buena opción para el país, que nos permitió estar en equilibrio, terminó sacrificando la voluntad soberana de la ciudadanía en función de intereses específicos. Esta democracia de los consensos es lo que hoy día tenemos, que la gente en el país no tiene diferenciación entre los actores políticos y nos ven a todos como en un solo paquete, ¿no? Gobernador, llama la atención que si bien la presidenta llegó de nuevo al poder a través de un programa de gobierno que involucraban bastantes reformas, reforma laboral, reforma educativa, por ejemplo, la Constitución sigue siendo piedra de tope. ¿Por qué entonces no iniciar con el proceso constituyente para luego abocarse a las reformas? Porque tenía que partir por algún lado, ¿no? Y cuando se tiene el acto y el coraje y la valentía de enfrentar los procesos, tú eliges por dónde quieres partir, pero tienes que partir porque son los desafíos que tienes que afrontar. Y la presidenta opta por entrar por el camino de la reforma en un pilar que es fundamental, tan fundamental como el proceso constituyente, que es la reforma educacional. La reforma educacional, si hubiésemos tenido la reforma tributaria, que fue la primera gran reforma sobre la cual se sembró todo el pánico por parte del empresariado y los que tenían el poder económico en el país, que el país iba a ser un gran caos después de esta reforma tributaria, yo quiero decirle a los televidentes, el 1%, fíjense ustedes que el 1% del 10% más rico del país es el que pagó la reforma tributaria. Si hubiésemos logrado avanzar con la reforma que estaba en el programa de la presidenta Michelle Bachelet, habríamos tenido gratuidad universal para la educación en todo su tramo, inclusive en la educación superior, gratuidad universal. Pero como finalmente en este juego democrático de consensuar y equilibrar la opinión en el Parlamento, terminamos con una reforma tributaria bastante menor a la que teníamos proyectada,
y eso ha permitido cubrir el 60% hoy día del requerimiento de gratuidad universal en la educación superior. Y la historia juzgará a este Parlamento por haber tomado esa decisión, pero necesitamos partir con la reforma educacional porque finalmente sobre el pilar de la educación es donde queremos construir el Chile del presente y del futuro. Entonces, paralelo a esta gran reforma educacional es el proceso constituyente, porque necesitamos una constitución discutida, conversada, dialogada en democracia, donde cada chileno y chilena pueda opinar. No necesitamos que piensen como piensa el gobierno, necesitamos que cada chileno y chilena opine acerca del país en el cual quiere vivir y en el país que quiere heredarle a las futuras generaciones. Seguiremos analizando ese tema después de una breve pausa. Regresamos en Agenda Región con Óscar Vega analizando el proceso constituyente.